buenas tardes, bienvenido a Informa Andrade y Multicanal Radio. Para seguirnos o vernos podéis acompañarnos en YouTube y también en Twitter. Y claro, y hoy vamos a empezar hablando pues nada de Cuba, ¿no? Pero antes vamos a poner un vídeo para que podáis entender un poco el tema de la entrevista. Más o menos, son 20 gramos. Menos pan, poco arroz y ni rastro de aceite. La profunda crisis que enfrenta Cuba asfixia la capacidad del gobierno comunista para abastecer los alimentos subvencionados que la población recibe desde hace 6 décadas. Ahora el pan es más pequeño, el arroz llega a cuentagotas y productos como aceite o el café brillan por su ausencia. Uno se puede poner un par de chancletas viejas, un vestidito, lo lava y lo usa al otro día, pero la boca se le conecta todos los días. Entonces no hay algo para trabajar y para nada. La isla necesita 3.000 toneladas mensuales de trigo para mantener la producción de pan racionado, pero en julio y agosto solo pudo adquirir 1.000 toneladas y en septiembre contaba con 600, según el Ministerio de Industria Alimentaria. Como resultado, esta cartera anunció que reduciría de manera temporal el tamaño del pan subsidiado de 80 a 60 gramos. La situación no mejora para otros productos esenciales como el arroz y la sal. Barcos llenos no han podido bajar sus valiosas cargas en el puerto de La Habana por falta de financiamiento para saldar la mercancía. Es lo que más le golpea al cubano. Es lo que más le golpea al cubano. Si el cubano tú no le tienes puesto arroz, tú le tienes puesto espagueti, codito, no se echa a ver tanto. Pero al ver que no tiene nada, sí golpea demasiado. Se mantiene bravo desde que se levanta hasta que se acuesta. 60 gramos. Hay quien se acuesta sin comer nada. Con agua con fuera y si la tiene. La población ahora está obligada a pagar precios mucho más altos para obtener estos alimentos en tiendas privadas, autorizadas apenas hace 3 años, o en establecimientos estatales que solo aceptan moneda extranjera, mientras el salario promedio es equivalente a unos $42. El canciller Bruno Rodríguez atribuyó esta situación en gran medida al embargo estadounidense vigente desde 1962 y lo contabilizó en pérdidas en un año por más de $5.000 millones para su país. Pero el costo de la canasta básica de alimentos para un año es aproximadamente de $1.600 millones. Eso equivale a 4 meses de bloqueo. Washington permite. Como siempre, los dictadores, en este caso Díaz-Canel, está echando la culpa a Estados Unidos cuando sabemos en realidad que la culpa son de ellos. Pues nada, hoy tenemos un invitado que es Arturo de Armas Lago, que es vicepresidente y responsable de comunicación del movimiento de la organización Acciones por la Democracia. Me gustaría dar la bienvenida a Arturo y gracias por aceptar nuestra invitación. Y sé que estás aquí hoy, tenemos mucho que hablar sobre la actualidad en Cuba. Pero vamos a empezar ahí hablando sobre la actividad del movimiento Acciones por la Democracia desde Viva 24, a partir de Viva 24, donde fortaleció aún más, y que nos contara un poco sobre el movimiento Acciones por la Democracia. Bienvenido. Hola, muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar con vosotros. Antes de entrar en detalle de la pregunta que me has hecho, sí, me gustaría hacer un énfasis en el intro que han puesto. Realmente relata la visual que tiene hoy Cuba, donde más del 98% de la población cubana que reside en la isla se encuentra en un estado total de indefensión y sin ningún tipo de garantías legales que atiendan y protejan o defiendan cualquier tipo de derecho fundamental, incluyendo el derecho tan básico como es a comer. Estamos hablando de 8,5, 8,8 millones de personas después del éxodo, sin incluir evidentemente un número de personas que no están contabilizadas, que sufren hambre, precariedad y están totalmente marginadas por la dictadura. Aquí hablaba en el intro también el canciller Bruno Rodríguez, echándole la culpa de manera cínica y de manera casi como que déspota al bloqueo de los Estados Unidos, donde hablaba de 1.600 millones en 4 meses el costo, cuando todo el mundo sabe que el verdadero bloqueo que hay en Cuba es el bloqueo que tiene el Partido Comunista, el bloqueo que tiene la élite de las Fuerzas Armadas en contra del cubano, porque si bien en Cuba la precariedad, el hambre y la necesidad campan a sus anchas, no se paran de construir hoteles de 5 estrellas a un coste de 180.000 euros la habitación.
Entonces, evidentemente hay una paradoja muy importante sobre lo que el régimen cubano, el desgobierno cubano, para hablarlo con propiedad, explica al mundo, y otra cosa muy distinta es la realidad que acontece y que sufren los cubanos de a pie en la isla. ¿De acuerdo? Mire, yo sé que vosotros junto con otras organizaciones cubanas, hispanoamericanas, están haciendo un trabajo en la cuestión de forzar que el Parlamento Europeo elimine el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. ¿Puedes hablar un poquito de esto, por fin? Sí, por supuesto. Nosotros, y ya lo vimos en el Viva de este año, que participamos íntegramente con otras organizaciones de Hispanoamérica, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de México, que también vinieron y demás, pues estamos tratando por todos los medios y librando acciones para que todo este conjunto de accionar desde la parte cubana, pues el Parlamento Europeo, de una vez y por todas, elimine el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Es imposible que se pueda mantener un acuerdo de diálogo político y cooperación con una dictadura, llamémoslo por su nombre, por una dictadura despiadada que no tiene ningún reparo en arremeter contra todos los recursos de la isla y los recursos que el pueblo debería tener, y que se instale en las organizaciones europeas de una manera bastante noble y que se le reconozca aquí una serie de prebendas que dan como resultado que se envíe dinero, o sea, millones de dólares para mantener un desgobierno que realmente no responde a ningún tipo de los intereses del pueblo. Con lo cual, la Unión Europea debería revisar urgentemente todo este tipo de acuerdo que hace tiempo se está violando, creo que en su artículo 85, y que el Departamento Exterior, de Acción Exterior de la Unión Europea de manera deliberada, ha totalmente obviado. Lo sabe muy bien el señor Josep Borrell Fontelles, lo saben las personas que trabajan en ese departamento, lo sabe la diplomacia europea. Se ha denunciado no solamente por las acciones cubanas, sino acciones cubanas de otras organizaciones alrededor de Europa, directamente en Bruselas, en Estrasburgo, a todos los niveles, eurodiputados de varias formaciones políticas, especialmente el señor Terch y el señor todas las personas de Vox, que llevan lo que es en el Europarlamento, todas las denuncias que se han hecho en este caso, y a partir de ahí, pues el Servicio de Exteriores, incluyendo, por supuesto, a Josep Borrell, ha hecho caso omiso, cuando ellos mismos, inclusive desde el año pasado, ¿vale?, han visitado Cuba, han hecho una pantomima, o sea, un teatro, que es lo que el régimen en Cuba les planta, y evidentemente los lleva a escuelas determinadas, los lleva a organismos determinados, se reúnen con una falsa disidencia o una disidencia que está comprada, y entonces evidentemente los resultados sobre el papel siempre son favorables, a la dictadura cubana. Entonces lo que se hace siempre es montar un teatro para la dictadura. Ellos fueron allí, él prácticamente no hizo nada, se reunió inclusive con la oficina de la UNICEF en Cuba, que evidentemente son otros cómplices, que más tarde igual tocamos este tema, y a partir de ahí lo que hacen es continuamente desde las autoridades europeas, y no sabemos todavía por qué, aunque en el fondo sí conocemos el origen y la causa de ese tipo de desarrollo de conducta, pues evidentemente ¿por qué lo hacen? Nadie sabe por qué la Unión Europea en el siglo XXI sigue alimentando a la mayor dictadura que ha existido jamás en el hemisferio occidental. Estamos trabajando en ello para que se vuelva, si cabe, a una nueva posición común, ¿de acuerdo? Porque además de eso es casi que bochornoso que, por ejemplo, la dictadura cubana esté actualmente ya no como
como baluarte del ejército ruso y del gobierno de Putin, sino que inclusive está suministrándole mercenarios para atacar a Ucrania. Entonces, si estamos en territorio europeo, si estamos desarrollando una posición que va en contra de la seguridad nacional europea, ¿cómo permitimos que una dictadura se plante en este continente financiando al enemigo común de Europa, que en este momento es Vladimir Putin y el ejército ruso? Es inconcebible que se está haciendo esto. Nosotros creemos, desde nuestra posición, que debemos alertar sobre el peligro que corre Europa, en este caso por completo, porque Cuba, aunque parezca mentira, está dando un soporte ideológico, militar y de inteligencia a los enemigos de la Unión Europea. Y por supuesto, están instalados en Europa de la mano de la izquierda caviar, la izquierda internacional española y de otros países, haciendo lobby continuamente en América Latina, en España, por supuesto, con donde más, y por supuesto también en los Estados Unidos. No sé si tú has escuchado algo de la entrevista de Javier Milei en la ONU, justamente hablando sobre eso, sobre la dirección a la culpabilidad en cuestión de lo que ha pasado en estos países desde hace años, décadas, en cuestión de la dictadura. No sé si tú has visto algo y quieres comentar algo sobre el discurso de Milei. Sí, por supuesto. El discurso de Milei es de, como se dice en inglés, de standing ovation, es de pararse a aplaudir en pie. El presidente Milei lo deja muy claro, lo vimos, ha sido una intervención para mí magistral, tocando puntos muy neurálgicos donde él en un principio hace énfasis y reconoce evidentemente el trabajo inicial que tuvo las Naciones Unidas en los primeros años de su fundación y cómo con el paso de las décadas todo este tipo de mecanismos internacionales de regulación, de control y de aparente paz, pues evidentemente se fueron desmoronando y se fueron permeando de unas ideas que son las ideas de la Agenda 2030, las ideas que respaldan el movimiento woke, las ideas que respaldan el defund the police. Entonces, evidentemente, el presidente de Argentina hace una llamada de atención muy seria y muy contundente, y aparte, una de las cosas fundamentales es que ha marcado con el dedo y ha señalado que uno de los mayores males que tiene actualmente las Naciones Unidas es poner como iguales, comparar como iguales a dictaduras con países enteramente democráticos. Cuba, por ejemplo, en este caso la dictadura cubana, el Estado cubano, no puede estar sentado en la silla del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela, otro tanto de lo mismo. Irán no puede estar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas instituciones irrespetan todo valor humano. Lo explicaba Milei muy claramente. ¿Cómo vamos a hablar de derechos humanos con países que evidentemente denigran y reprimen a una mujer por tan solo enseñar la piel? Y estas son palabras que dijo el presidente Milei. Entonces, evidentemente, desde su ángulo era libertario, pues el presidente Milei lo que ha hecho es una radiografía de cómo está actualmente el escenario en las instituciones internacionales que, en mi opinión, y coincido mucho con él cuando él lo desglosa en otro tipo de forums, pues está permeado completamente por la izquierda y la ultraizquierda y el movimiento woke a nivel mundial. Todos son estos países los que dan luego soporte directamente a causas completamente irrisorias en una decena o decenas de países, que puede ser una islita del Pacífico, pero que vota directamente en contra de la democracia, dando un soporte a estas dictaduras. O sea, lo que ha hecho el presidente Milei realmente ha sido un discurso muy puntual, con una radiografía bastante precisa de lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Y, por supuesto, está aunando
o está augurando, para decirlo de una manera más específica, con que nos estamos acercando a un punto sin retorno que yo espero y confío que las autoridades democráticas del mundo libre, del mundo occidental, pues defiendan los valores con que hasta ahora hemos vivido y que tanta sangre y guerras mundiales ha costado en los últimos años, sobre todo en el último siglo. Algo que yo estaba leyendo aquí, algo que no logro entender, porque he visto que mucha gente de la izquierda, de la extrema izquierda, por ejemplo, siempre están con la bandera de los movimientos LGTB, en fin, etcétera. Pero a la vez es que vuestros países como Cuba, Venezuela, tiene presos políticos que son también son LGTB, y hay hipocresía de esta gente representando incluso órganos ¿cómo se dice? Órganos internacionales, diciendo que defiende los derechos humanos, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que no es así. Y he leído también que la prisión de una de las líderes del, ¿cómo se dice? Hablé ayer contigo, creo, sobre una de las presas que ha sido detenida recientemente en Cuba, que es las Damas de Blanco, si no me equivoco. Sí, bueno, vamos a ver, esto lleva un trasfondo mucho más profundo. ¿Por qué una gran mayoría de las personas LGTBI se identifican con la figura del Che Guevara? Cuando el Che Guevara fue una de las personas que más despreció a los homosexuales. Era un homófobo de libro, aparte de un criminal y un asesino. ¿Vale? Hace poco, para poner un ejemplo, yo estaba aquí en la playa en Valencia y estaban paseando unas personas que se ve claramente unos chicos homosexuales y que venían con una camiseta con los colores de la Agenda 2030 y la esfinge del Che Guevara. Entonces yo me paré y le dije, ¿sabe qué llevan en el pecho? Y me dice, llevamos un guerrillero. Y no, lleváis un asesino en este caso. Y me paré con estos chicas, personas muy, muy educadas, por cierto, súper empáticas. Les expliqué de qué iba la imagen del Che, de lo que había hecho el Che en Cuba, de cómo se habían creado campos de concentración llamadas UMAP, unidades militares de producción agropecuaria, que eran a la imagen de los gulags rusos o de los campos de concentración nazi, donde se mandaba a una persona por simplemente su condición sexual, sin importar que fuera un intelectual, un cineasta, un médico e inclusive un militar de carrera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, sencillamente porque la izquierda internacional, y hablo inclusive con origen en La Habana, se ha dedicado durante muchísimo tiempo a hacer una labor de penetración ideológica en las universidades de todo el mundo. Entonces, si yo voy penetrando con el germen y el mensaje que yo quiero decir, y voy penetrando una escuela primaria, y voy penetrando una escuela secundaria, y voy penetrando un bachiller, ya evidentemente voy sembrando un germen distorsionado por completo de la realidad, de manera orientativa y consciente, para poder manipular una conciencia estudiantil en las universidades. Porque no nos equivoquemos, este trabajo se está haciendo desde hace años. Esto no es una cosa que viene ahora a surgir, sino el trabajo se está haciendo desde hace años en las universidades de todo el mundo. Inclusive vemos con horror como, por ejemplo, en la Tierra de la Libertad, en los Estados Unidos, como en el FIU, en Miami, pues se están haciendo y se están levantando movimientos comunistas, cátedras comunistas, el Congreso de Estudios de Marx, Engels y Lenin, y todo eso con el apoyo, ¿vale? Soy el soporte por completo desde las embajadas, los consulados y todos los agentes de opinión que la dictadura cubana difiere, o sea, reparte por todo el mundo. Entonces, evidentemente, el tema LGTBI está dominado por la izquierda mundial. Esta izquierda que se llama progre, que no es nada más que el neocomunismo
que se ha instalado en el mundo después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y que están intentando buscar pues otras maneras de mantener esa influencia en contra del mundo occidental. Y ojo, el mundo occidental está en un momento francamente de debilidad, y hay que tener en cuenta eso, porque hay muchos países que están tomando esta deriva. Evidentemente Cuba lo tiene Venezuela, por hablar de América Latina, por hablar de Hispanoamérica, lo ha tenido Brasil, lo tiene Chile, ¿de acuerdo? Pero es que también lo vemos aquí en España. Entonces, evidentemente, todo esto son problemas que se van ocupando y evidentemente son razones de peso, como cuando después vemos cómo en Cuba inclusive personas LGTBI, pues de la mano de lo que sería el CNSEX, que es el Centro Nacional para la Educación Sexual, que dirige la hija de Raúl Castro, la criminal de Mariela Castro, pues atacando inclusive a damas de blanco. O sea, realmente es un proceso que ellos han tenido de penetración durante muchísimo tiempo y que a la postre pues han tenido un resultado que es nefasto para los intereses del mundo occidental. Pero es que, como estás hablando, estamos viviendo un tiempo terrible en la cuestión. El occidente está siendo totalmente, la gente no se da cuenta, pero estamos viviendo lo que vosotros lleváis décadas, ¿no? Sufriendo, y ahora tenemos en la puerta esta situación, y qué mejor que vosotros para contarnos y orientarnos y aconsejarnos sobre esta situación. Pero que me di cuenta también que en la ONU todos los discursos de los presidentes socialistas, comunistas, y que son lo mismo, el discurso era el mismo, siempre hablando de la Agenda 2030, del cambio climático, del medio ambiente, pero en ningún momento conectado con la realidad, con los hechos de la situación de Cuba, en este caso de Venezuela, Nicaragua, que tiene curas, pastores de iglesias que están en la cárcel simplemente por cuestionar el dictador de Venezuela, Daniel Ortega. Y no, es que no tengo, que para mí, esta gente, creo que mucho que nos esté escuchando también, para mí esta gente no tiene credibilidad alguna. Creo que tú habrás visto muchísimos discursos, pero es que ellos centraron mucho en el tema de la agenda, como tú hablaste ahora hace poco, sobre la agenda globalista, la agenda 2030, y el único objetivo que ellos tienen en realidad es simplemente seguir con la agenda totalitaria, y les da igual los problemas que vosotros lleváis ya mucho tiempo, y también quiere traernos a nosotros en España, en otros países, la tiranía de esta dictadura que estáis sufriendo. Y nada, yo creo que al final vosotros que tenéis ya esta experiencia nada positiva, por cierto, sois las personas más, las personas correctas para hablar sobre ese tema. Y he visto que hay también ministerios de inteligencia, contrainteligencia en Cuba, que propaga medidas de la dictadura. Y claro, y tú cuéntanos un poquito sobre esta ministerio de inteligencia y contrainteligencia. Sí, es muy importante esta pregunta o esta reflexión que acabamos de hacer. Vamos a ver, hay que dejar una cosa muy clara. La dictadura cubana durante años ha gozado de una inmunidad absoluta delante de las élites internacionales y de los organismos internacionales, a los cuales ha permeado de una manera magistral. Hay que reconocerle que lo han hecho bien, y eso evidentemente es un detrimento para la verdad, para las libertades fundamentales de nuestras como cubanos y también de todo el mundo, del mundo libre. La ONU está totalmente permeada por las autoridades cubanas. La Organización Mundial de la Salud también. La UNICEF, más de lo mismo. La FAO, más de lo mismo. La Unión Europea, más de lo mismo. Cuba, por poner un ejemplo, tiene más embajadas y consulados que un país como España, cuando España quintuplica la población de Cuba. Y no hablemos ya del peso geopolítico que pueda tener una nación como el Reino de España. El edificio que tiene Cuba en la ONU, la delegación cubana en la ONU, prácticamente duplica
de las grandes naciones. Hemos visto de manera impotente cómo han ido pues delegados de la Organización Mundial de la Salud a La Habana y se han sentado recientemente con el dictador Díaz-Canel, el títere que ha puesto Raúl Castro, y diciendo que Cuba es un paradigma y que Cuba es una luz en la atención médica, cuando evidentemente los hospitales en Cuba para la población pues son simplemente salas de horror, donde una persona entra con un catarro y se puede ir perfectamente muerta por urrupuche, que es uno de los virus más importantes que están ahora golpeando a la población cubana. En Cuba hay una delegación de la UNICEF que se dedica exclusivamente a blanquear la dictadura cubana, tanto dentro de la isla como en el extranjero. Y hemos sido testigos de la cantidad de dinero, tenemos los informes, porque al final los informes son públicos, y nos los descargamos en su versión inglesa que hacen directamente en la oficina de la UNICEF en Nueva York. Pero es que al cubano no le cuentan nada de eso. Entonces hay que buscar esa información y te das cuenta de que los dineros que aparentemente la UNICEF dona a Cuba pues son empleados en cualquier otra cosa menos en ayudar a la infancia. Más de lo mismo con la FAO. La Unión Europea en Cuba se dedica a hacer cursos medioambientalistas como la semana pasada, cuando tenemos metidos directamente en la cárcel, en mazmorras prácticamente incomunicados, a más de 1.000 presos políticos. 1.000 presos políticos que evidentemente pues no gozan de ningún tipo de derecho fundamental ni derecho humano, e inclusive muchos están muriendo lentamente, como es el caso del líder de los Pacos, José Ariel Ferrer. Todo esto, ¿por qué se soporta? Y aquí voy al origen de la pregunta que me has hecho. Se soporta porque hay unos ministerios de inteligencia y contrainteligencia trabajando durísimamente a los cuales está destinado una cantidad ingente de recursos, no de ahora, sino de hace 65 años, para mantener la propaganda que la dictadura cubana intenta vender al mundo. Y todo eso se traduce en medidas activas para blanquear la imagen en la ONU, para blanquear la imagen en la Unión Europea. Fue una vergüenza, por poner un ejemplo, que las autoridades europeas recibieran a Díaz-Canel en la pasada cumbre de CELAC con la Unión Europea. ¿Cómo un dictador que tiene presos políticos y un pueblo en hambruna total, como el peor del Holodomor ucraniano, puede visitar impunemente la máxima institución del gobierno de la Unión aquí en Europa y salir de rositas diciendo que la isla es el mejor paraíso del mundo? No, hay un trabajo consciente de inteligencia, de contrainteligencia, de tráfico de información, evidentemente, y un ejemplo de ello lo vemos como los grandes oficiales de la inteligencia cubana pues están colmados en los mayores del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano en Venezuela, porque en Venezuela se están aplicando todas y cada una de las técnicas que la seguridad del Estado cubana ha aplicado durante décadas contra el pueblo cubano. Eso permite controlar al pueblo de manera militarmente, ejecutar cualquier tipo de elemento que alce la voz, cualquier tipo de elemento distorsionador, y a partir de ahí mantener bajo puño de hierro una población y mantener sus narcogobiernos como han hecho hasta ahora. Entonces, Cuba actualmente vive un holocausto, como también lo vive Venezuela, como lo está viviendo gran parte en Brasil, como la izquierda también, como el pueblo chileno lo está viviendo, como en Bolivia, e inclusive la población de los Estados Unidos ya está, mediante el éxodo masivo que han tenido que admitir, pues evidentemente con las fronteras abiertas, con la política de fronteras abiertas, pues todo esto se cuela. Pero ojo, también se cuela aquí en España. O sea, evidentemente los consulados cubanos y las embajadas cubanas, para nadie es un secreto que está la gente de la seguridad del Estado, donde todos somos fiscalizados, donde todos somos controlados, donde se captan acólitos
que son personas, en este caso españolas o europeas, que defienden las ideas de izquierda y que luego son aquí sus portavoces. La semana que viene va a haber un juicio contra una señora que se llama Ana Hurtado, a la cual ha vertido una cantidad de ignominias y mentiras sobre cubanos nobles y patriotas aquí en España, y que esperemos que la justicia española, que si bien es lenta, seguimos confiando plenamente en ella, pues marque una jurisprudencia muy importante a la hora de condenar este tipo de acciones, porque la mentira no se puede evidentemente sostener con algo tan débil como es la realidad cubana. La realidad cubana es completamente demostrable, es empírica y es incontestable. Y quien intente dibujar otro escenario, sencillamente o está comprado ideológicamente o pagado por la dictadura cubana. Y esa es la labor que hace la inteligencia cubana y sobre todo la contrainteligencia cubana. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se hace? Pues se compran voluntades, bien por chantaje, bien por necesidad económica o bien por captación ideológica, que son los tres motivos por los cuales se captan los acólitos o se captan también los espías. Entonces, a partir de ahí se hace un desarrollo de los perfiles y evidentemente se intenta seguir vendiendo al mundo pues una imagen que no representa para nada lo que sufren los cubanos, y ojo, los cubanos de dentro de la isla y los cubanos de fuera de la isla, porque la diáspora y el exilio forzado de muchísimos cubanos que estamos en el exterior, casi llegando a un número, yo diría que ahora mismo no tengo el dato exacto, pero entre 2,5 o 3 millones en los últimos 50 años, pues evidentemente marca la impunidad absoluta con que se pasea la dictadura castrista por el mundo entero. Para ello invierten mucho dinero en los lobbies y es conocido también de que cómo aplican en los gobiernos de terceros países. Entonces, por eso Yemen, por poner un ejemplo así muy lejano, vota siempre en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Bloqueo que no existe. Existe un embargo. Cabe explicar a los oyentes y a los que nos estén mirando. Entonces, un embargo está completamente definido por las autoridades norteamericanas para, evidentemente, respaldar todas las propiedades que en su momento fueron expropiadas de manera ilegal en Cuba. Ojo, y un embargo que no tiene nada que ver con la comida, o sea, con los alimentos, porque Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba hoy por hoy. No tiene nada que ver con los medicamentos y no tiene nada que ver con la maquinaria agrícola o industrial. Cuba puede comprar en los Estados Unidos lo que quiera. De hecho, Cuba puede comprar lo que quiera en el mundo entero. Solo hay que tener, evidentemente, recursos para poder pagarlo. Y como evidentemente también, valga la redundancia, no ha pagado nunca sobre los compromisos adquiridos a nivel internacional, pues sencillamente lo que han hecho los gobiernos y las organizaciones internacionales y las entidades financieras es cerrar el grifo, porque si yo te presto y tú no me pagas, pues evidentemente al final se rompe la cuerda. Eso es lo que ha hecho durante tiempo la inteligencia y la contrainteligencia. Contratar voluntades dentro de las instituciones internacionales, evidentemente, y blanquear no solamente la dictadura en Cuba, sino también todos los movimientos de izquierda que hay en el mundo. Arturo, una cosa, como tú hablaste también, mencionaste Brasil, en este caso yo soy brasileña y me avergüenzo del gobierno que tenemos ahora en la actualidad, el discurso que ha hecho también en la ONU, porque para mí el presidente de Colombia, Petro, fueron ridículos porque en ningún momento mencionaron ni siquiera Cuba ni Venezuela, que es un problema ahora que también estamos ahí. Mañana incluso habrá una manifestación. Ha sido terrible porque atacaron Israel, atacaron Ucrania, pero en cambio defendieron ahí, por ejemplo, Palestina, pero cuando defiende a Palestina está defendiendo directamente. Yo no comparo, no creo que Palestina sea el grupo terrorista jamás, pero es que el grupo terrorista jamás ha publicado en las redes sociales dando las gracias a estos gobiernos de izquierda por el apoyo. Entonces,
pues es tremendo. Yo me siento totalmente avergonzada, pero no tengo la culpa de tener, ¿sabes? Y tú has escuchado también algo sobre ello, ¿no? Sí, bueno, yo el discurso de Petro no lo he visto, pero me puedo imaginar de qué estilo y qué corte va. Lo que sí he visto es el discurso de Boric, ¿vale? He visto el de Milei, he visto el de Boric. El de Boric, Boric condena de una manera rotunda a Venezuela, pero es que Boric en Chile sabe perfectamente que el origen de la dictadura y el mantenimiento de la dictadura en Venezuela está en Cuba. Y entonces todos los líderes mundiales ponen el foco, Milei no lo hace, Abascal no lo hace, por ejemplo aquí en España, ponen el foco directamente en Venezuela. No, cuando cortemos la cabeza de la serpiente, como decimos comúnmente los cubanos, que se corte y se aísle a la dictadura cubana de una manera contundente, internacional y de condena, pues evidentemente a ellos no les quedará ningún otro argumento que de poner el desgobierno que llevan a cabo, o que simplemente el pueblo de Cuba ya le venza el hambre por delante y tome la justicia por su mano, cosa que evidentemente será un escenario bastante importante. Petro, ¿qué vamos a hablar de Petro? Petro es un terrorista. Petro luchaba en banda armada, pero ojo, se va a La Habana directamente a recibir indicaciones, y lo vemos comprando en los mercados en La Habana, o a sus asesores comprando en mercados en La Habana, cuando estaban negociando con la FARC. Yo personalmente los he visto, ¿de acuerdo? Entonces, ese discurso es un discurso que surge de una línea ideológica que sale de La Habana. El mismo Nicolás Maduro ha estudiado en la Ñico López, que es la Escuela Nacional del Partido Comunista en Cuba, ¿de acuerdo? Y evidentemente ellos están defendiendo una línea ideológica de ultraizquierda. Por supuesto que no tiene nada que ver con Israel. Cuando Israel, en mi opinión, a pesar de que caen muchos inocentes, Israel se está defendiendo con total derecho de una organización terrorista, de múltiples organizaciones terroristas, como pueden ser Hamas o Hezbollah. Hamas tiene en la Franja de Gaza secuestrado a toda la población, a la cual la usa como escudo. Seamos claros en esto. Y es lo mismo que hace la dictadura cubana con el cubano de a pie. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, inclusive hemos visto a acólitos españoles, como puede ser la misma Ana Hurtado, a Manu Pineda, desarrollando manifestaciones en La Habana con los pañuelos palestinos y toda esta ideología de ultraizquierda, esta ideología terrorista, ¿de acuerdo? Que evidentemente están aplicando en el mundo entero. Israel tiene todo el derecho a defenderse y lo está haciendo, porque aparte vive rodeado de enemigos, y no hay todavía una conciencia para vivir en paz, básicamente porque el fundamentalismo islámico, que no el Islam, sino el fundamentalismo islámico, lo que ha hecho es definir desde hace muchos años que ellos quieren un califato que vaya del Pacífico al Mediterráneo. Y ahí está Irán detrás de todo eso. Y la Guardia Republicana y la inteligencia iraní, soportando y dando ayuda, por supuesto, a Hamas, a Hezbollah, al ISIS en su momento y a cuanta organización terrorista que se preste para atacar los intereses de Occidente. Lo que está haciendo para mí el pueblo de Israel es realmente importante de cara a mantener un equilibrio que respalde y proteja al enemigo, en este caso Europa, que es, digamos, la frontera más cercana. Porque si bien ahí se está combatiendo con armas, aquí se está combatiendo con ideología. Y vemos la penetración islámica fundamentalista, o sea, hablamos del extremismo islámico, prácticamente en Suecia, en el Reino Unido, en Francia y ahora también aquí en España. Entonces, vemos el ataque demográfico, lo vemos todo. Entonces, claro, eso también pues trae otra serie de problemas que derivarán en otras explicaciones pues mucho más extensas, pero de que estamos en peligro, evidentemente que lo estamos. Y La Habana puede dictar
una orden, y evidentemente vemos cómo en la ONU lo acata no solamente Colombia, lo acata Venezuela, lo acata Bolivia, lo acata Nicaragua, y cuanta nación en el mundo pequeñita que no tiene nada que ver con nuestra cultura, pero que está comprada por los intereses que dicta la dictadura cubana. Y para finalizar nuestra entrevista, me gustaría que tú habla el tiempo que tú quieras y nos cuente las conclusiones de todo lo que hemos hablado y también la visión de futuro, ¿no? A corto o a mediano plazo de Cuba, pero también de Venezuela. Pero claro, tú vas a hablar de Cuba porque como vives en primera persona la situación de Cuba, nos contará un poco cómo ves el futuro. Bueno, el futuro, yo siempre he sido optimista por naturaleza, pero no deja de ser un futuro incierto, porque también es incierta y compleja la realidad que estamos ahora mismo viviendo. Hay que dejar muy claro al mundo una cosa. La dictadura cubana es una dictadura de izquierda, radical, militar, comunista y profundamente injerencista. Este concepto de lo que es una dictadura en el mundo hay que dejarlo muy claro. Izquierda radical, militar, comunista y ampliamente injerencista. Durante años, las grandes potencias en el mundo han subestimado a la dictadura cubana, que ha hecho un trabajito de hormiga de poco a poco ir penetrando, lo que hablábamos anteriormente, todas y cada una de las instituciones internacionales. En un país donde secuestran a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, durante 4 días, y que su marido tiene que buscarla por todas las unidades de la policía, y que no aparece porque simplemente es un secuestro, como mismo hacen el Tren de Aragua en Venezuela, pues esto no puede ser lavado delante de un Parlamento Europeo o delante de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros, evidentemente, tenemos que exhortar de una manera muy importante, porque este es el momento de actuar. Porque mañana ya vamos tarde. Nosotros tenemos que vivir sin las cadenas y el oprobio y sin la libertad que impone una dictadura prácticamente de corte genocida, que hay que decirlo así. Y qué mejor que tener de aliados a la Unión Europea y que ofrece una plataforma política que respalda la libertad y los derechos humanos, y evidentemente nos aleja del neocomunismo y la doble moral que impone la dictadura alrededor del mundo. Hay un dato, durísimo, y es que allí, en aquellas naciones donde entró el comunismo, solo trajo miseria, precariedad, depravación y muerte. Y eso, evidentemente, lo dijo también el presidente Milei, ejemplificando los 150 millones de muertos que tiene a sus espaldas el comunismo. Es una carga ignominiosa que no tiene por qué soportar el mundo occidental. Estamos siendo atacados en la manera en que vivimos, y las conquistas que lograron guerras mundiales que en este caso pues arruinaron por completo a este continente. Esta es la cuna de la humanidad. De aquí salió el pensamiento, la ilustración, el renacimiento, y todos esos valores que componen nuestra historia están siendo hoy violados de una manera muy intensiva por las fuerzas que nos atacan, y defendidas de una manera muy débil por las fuerzas que nos defienden. Habrá que hacer mucho más, habrá que hundir el remo para que el día de mañana nuestros hijos tengan una sociedad, pues evidentemente mucho mejor que la que tenemos ahora, y que los valores de la libertad, la familia, las tradiciones y los derechos humanos, los derechos fundamentales, pues se mantengan siempre enarbolándose como lo más importante que pueda soportar una sociedad. Todo ello acompañado, por supuesto, de un desarrollo económico e industrial que permita a las personas vivir cada vez mejor. Pero con estos mimbres y con estas tinieblas
de la izquierda internacional, de las manos de dictaduras como pueden ser la cubana, la venezolana o la nicaragüense y los lobbies que les respaldan aquí en Europa, pues como digo al principio, estos están en peligro y estamos todos en peligro y hay que tomar cartas en el asunto. Y lo tiene que hacer todos y cada uno de los ciudadanos. Aquella persona que diga esto no va conmigo, sepa que en su inacción está dejándole paso libre a que los terroristas y las dictaduras pues tomen nuestras vidas y se hagan con el control de ellas. Y eso no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Muy bien, muchas gracias Arturo por tu participación aquí con nosotros. Cuando quiera, aquí nos tiene para hablar, para sepas que nosotros apreciamos mucho vuestra lucha. Yo como brasileña ya he estado en algunas manifestaciones y en encuentro con vosotros. Conozco de cerca vuestra lucha, intentar recuperar en algún momento, ¿no?, vuestra libertad, vuestro país, un país tan rico, tan lindo, con gente tan maravillosa, y que sepas que tenéis nuestro apoyo al 100%, y recordando que mañana estaremos todos, al menos yo estaré en la manifestación con los venezolanos en el centro de Madrid. Un gran abrazo y que tengas un buen fin de, Arturo, un abrazo. De acuerdo, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Y un último apunte. Nosotros estamos hablando, tú hablabas de tanto de Brasil y todo lo demás, estábamos hablando del conjunto de pueblos. Mira, la hispanidad somos 600 millones de personas. Hay que trabajar más en la hispanidad, en todo aquello que nos une, ¿de acuerdo? En todo aquello que une Iberoamérica, lo que es España, Portugal y desde México hacia la Patagonia, porque realmente nos une un idioma, nos une muchísimas costumbres, ¿de acuerdo? Y que en esa fuerza, en esos millones de personas, digamos, trabajando por mantener la libertad y por las conquistas sociales, pues evidentemente estaríamos haciendo un buen trabajo y no dejando de la mano a las dictaduras. Un abrazo, Arturo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias por la invitación. Buenas. Ahora vamos a hablar de un tema aquí de Madrid, la polémica sobre el Santiago Bernabéu, incluso de los conciertos que iban a ocurrir en el Bernabéu, que han sido cancelados por denuncias de vecinos, pero en este caso un juzgado ordena paralizar las obras del parking del Bernabéu. El juzgado del contencioso administrativo número 30 de Madrid ha ordenado la suspensión de la ejecución de las obras por denuncias de vecinos que reclaman de ruido y también ese ruido que ha sido provocado anteriormente por el concierto de Taylor Swift, Duki y Karol G. Y claro, mi hija también era una de que quería participar de un concierto de ahora de un grupo de Corea del Sur, que no soy muy buena, no me acuerdo ni siquiera el nombre del grupo, que mi hija es súper fan, ha sido también cancelado. La niña está súper triste, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Y hay que arreglar esto. No sé, vuestra opinión sobre eso. Hemos cambiado así a estas noticias porque en el plan de deporte también pues hay polémicas por lo visto, ¿no? En este caso los vecinos no están satisfechos con lo que está ocurriendo, en este caso en el alrededores de los vecinos del Santiago Bernabéu, y un juzgado aquí de Madrid pues ha suspendido las obras. Y claro, vamos a ver qué va a pasar desde que el Bernabéu ha construido su nuevo campo de fútbol, pues el campo no, porque ya estaba la estructura del campo del Bernabéu. Ha surgido estos problemas que de alguna forma, pues no sé, nuestra opinión, yo creo que hay ruidos en todos los lados, mi opinión, ¿no? Si fuera por reclamar por ruido, pues en mi barrio no te cuento lo que tenemos, hay muchísimo ruido. Pero bueno, un poco para finalizar y cambiar un poco el tema, yo creo que hay muchas noticias también triste en este caso que hablamos con nuestro compañero Arturo, de este sufrimiento, ¿no?, de esta tiranía, pero también hablar un poco de estas cosas que también nos incumbe el día a día, que en este caso las temperaturas este viernes serán más bajas, posibles lluvias, y en la sierra también
pero una temperatura que a nosotros nos gusta, ni hace mucho frío, ni mucho calor. Yo particularmente soy brasileña, llevo muchísimos años aquí y a mí me gusta mucho el frío. Yo estoy cansadísima del verano, te digo la verdad, pero hay gente que le encanta y ya. Pero a mí, yo cuando he estado de vacaciones en Brasil, el mes de agosto, yo tenía unas ganas de volver a España, pero claro, yo volvía para acá y aquí también teníamos calor, pero ahora que está llegando la buena temperatura, pues al final yo estoy disfrutando porque me gusta más. Y nada, chicos, por hoy lo dejamos y, en fin, y la semana que viene estaremos otra vez con vosotros y espero traer más noticias y también noticias que puedan agradar, no solo noticias negativas o tristes, porque la gente también se aburre, pero siempre intentando dar lo mejor de mí. Un gran abrazo a todos y un buen fin de semana.